Hola, ¿cómo están? El tema del día de hoy es sobre los separadores bifásicos horizontales y verticales. A cargo de los estudiantes Rodríguez Clever, Guale Carlos, Salinas Taylor, Flores Yesenia, Rodríguez Héctor, Gavilanes Jocelyn, Jiménez Leslie, Cuaspa Adolfo, Guevara Lenín, Quispe Freddy, Constante Sandy, Carpio Brian, Ramírez Ítalo y Yela Jorge, estudiantes de la materia de Facilidades de Superficie 2, del curso 7.1, y nuestro tutor ingeniero Tarquino López Cadena. Parámetros que intervienen en el dimensionamiento de separadores. Volumen de operación. Es el volumen de líquido existente entre el nivel alto del líquido y nivel bajo del líquido. Este volumen, también conocido como volumen retenido del líquido y en inglés surge volume o liquid hold-up, se fija de acuerdo a los requerimientos del proceso para asegurar un control adecuado, continuidad de las operaciones durante perturbaciones operacionales y para proveer suficiente volumen de líquido para una parada ordenada y segura cuando suceden perturbaciones mayores de operación. Tiempo de retención. Es el tiempo correspondiente en el cual el flujo de líquido puede llenar el volumen de operación en el recipiente bajo estudio. La mayoría de las veces, cuando se requiere especificar el volumen de operación, lo que realmente se indica en cuántos minutos debe transcurrir entre nivel alto del líquido y nivel bajo del líquido. También es conocido en inglés como surge time. Nivel bajo del líquido o bajo cuando aplique. La distancia mínima desde el nivel bajo del líquido si se tiene un interruptor y o alarma del nivel bajo del líquido o nivel bajo si no se tiene un interruptor y o alarma del nivel bajo hasta la boquilla de salida del líquido. Es de 230 milímetros mínimo, 9 pulgadas. Este criterio aplicará tanto para separadores verticales como horizontales. Longitud efectiva de operación. Es la longitud de tambor requerida para que suceda la separación de vapor-gas líquido y se puedan obtener los volúmenes requeridos del líquido, tanto de operación como de emergencia. Esta es la longitud que normalmente se obtiene por puros cálculos de proceso. En el caso de tambores horizontales de una sola boquilla de alimentación, corresponde a la distancia entre la boquilla de entrada y la de salida de gas, la cual es la distancia horizontal que viaja una gota de líquido desde la boquilla de entrada hasta que se decanta totalmente y se une al líquido retenido en el recipiente, sin ser arrastrada por la fase de vapor, que sale por la boquilla de salida de gas. Dimensionamiento de separadores bifásicos horizontales. Para el dimensionamiento de los separadores horizontales es necesario seleccionar una longitud de costura a costura y un diámetro. Esta selección debe satisfacer las características para la capacidad de gas que permitirá a las gotas de líquido caer desde el gas hasta la zona de volumen de líquido, mientras que el gas atraviesa la longitud efectiva del separador. Esta debe proveer un tiempo de retención suficiente para que el líquido se separe del gas. Procedimiento típico para el dimensionamiento de un separador horizontal bifásico. Paso 1. Calculamos el factor de compresibilidad Z con la presión pseudo reducida, que va en función de la presión y la gravedad específica del gas, siendo la presión en PSI, y la temperatura pseudo reducida, que está en función de la temperatura, que está en grados Rankine, y la gravedad específica. Con estos dos valores procedemos a determinar el valor de Z a través de las curvas del mismo factor de compresibilidad. La otra forma de obtener Z es de la siguiente manera. Siendo Z igual a 1 y Z anterior igual a 0, se utiliza la ecuación que se muestra como Z sub 1. Luego se define una variable m de cálculo adimensional que está en función de la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida con el Z1 que se obtuvo anteriormente. El factor de compresibilidad Z se calcula, el nuevo. La otra forma de obtener Z es de la siguiente manera. Siendo Z igual a 1 y Z anterior igual a 0, obtenemos un nuevo valor que es de Z igual a 1, que está en función de los anteriores. Luego definimos una variable de cálculo adimensional m, que está en función de la presión pseudo reducida, temperatura pseudo reducida y Z1 que determinamos anteriormente. El factor de compresibilidad Z se calcula por medio de la siguiente ecuación.
que está dada en función de M, temperatura pseudo reducida y presión pseudo reducida. De esta manera encontramos el nuevo Z que está comparado con el anterior, donde se debe presentar una similitud. Dado el caso contrario, se debe seguir un nuevo proceso con el nuevo Z, y de esa manera iterar hasta que Z anterior y Z sean iguales o similares entre ellos. Como siguiente paso tenemos el cálculo de la viscosidad del gas. Esta viscosidad va a depender del factor K1, de un término X y un término y además de la densidad del gas. Esta densidad debe ir en gramos sobre centímetros cúbicos. El factor K1 dependerá del peso molecular del gas y de la temperatura del mismo en grados Rankine. Y el factor X va a depender del peso molecular y Y va a depender del factor X que se obtuvo anteriormente. A continuación tenemos el cálculo de la velocidad de asentamiento, donde emplearemos un coeficiente de arrastre C sub D como inicial 0.4 y un diámetro de la gota de asentamiento que va a ser de 100 micrones. La densidad del petróleo va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad específica en libras pie cúbico. La densidad del gas estará dada en función del peso molecular del gas, la temperatura, el factor Z y la presión, también en libras sobre pies cúbicos. Continuando con el cálculo de la velocidad de asentamiento, procedemos al proceso de iteraciones, siendo la velocidad de asentamiento V sub t igual a 0.0119 por la diferencia de las densidades de la fase líquida y gaseosa sobre la densidad de la fase gaseosa por el cociente del diámetro de la gota sobre el coeficiente de arrastre elevado a la 1/2, obtendremos con el factor de arrastre igual a 0.34 y el diámetro de 100 micrones, un valor de V sub t. Luego calcularemos el número de Reynolds con los parámetros dados en cada caso y consecuentemente obtendremos el nuevo factor de coeficiente de arrastre que se obtiene a través de la fórmula mostrada. De esa forma obtendremos una nueva velocidad de asentamiento y así podemos observar qué diferencia hay entre la V sub t anterior y la V sub t que acabamos de encontrar. De esa manera iremos iterando hasta que V sub t anterior sea similar o igual a V sub t actual. Luego procedemos a calcular la constante de Sauter, donde va a ser igual a la densidad del gas sobre la diferencia de las densidades de la fase líquida menos la gaseosa por el coeficiente de arrastre sobre el diámetro de la gota elevado a la 1/2. A continuación verificaremos la restricción de la capacidad del gas, donde está dada por D al cuadrado, que es igual a 5040 por la temperatura en Rankine, el factor Z y el caudal del gas, sobre la presión. Todo esto multiplicado por la raíz cuadrada de la densidad del gas sobre la diferencia de la densidad del líquido menos la densidad del gas. Luego tenemos la longitud efectiva para la capacidad del gas. Esta es necesaria para que suceda la separación de la fase gaseosa de la líquida, que esta va a depender del caudal del gas, de la temperatura, del factor Z y la presión. Además, se irá multiplicada por el producto de la densidad del gas sobre la diferencia de la fase líquida menos la gaseosa por el coeficiente de arrastre sobre el diámetro de la gota, elevado a la 1/2. Luego, despejamos la longitud efectiva pasando el valor de D a dividir al valor obtenido anteriormente. Y de esta manera encontramos el valor de la longitud efectiva en pies. La longitud de costura a costura para la capacidad de gas está dada por la siguiente expresión. Esta va a ser igual a la longitud efectiva más el diámetro sobre 12. Luego tenemos también la longitud efectiva para la capacidad del líquido. Esta va a ser igual al diámetro al cuadrado por la longitud efectiva del líquido
que es igual al tiempo de retención por el caudal de petróleo sobre 0.7. Para obtener el valor específico de la longitud efectiva de capacidad de líquido, despejaremos este término pasando el valor del diámetro al cuadrado a dividir. Así obtendremos el valor de la longitud efectiva para la capacidad del líquido en pies. A continuación tenemos la longitud de costura a costura para la capacidad del líquido. Esta estará dada por la expresión de 4/3 que multiplica la longitud efectiva. A continuación tenemos la relación longitud-diámetro o relación SR, que será igual a 12 que multiplica la longitud de costura a costura del líquido sobre el diámetro. Consecuentemente, elaboraremos una tabla con los diferentes diámetros, que va a ser 1 aquel que despejemos de las capacidades gas y líquido, y los otros iremos incrementando de 6 en 6 o 12 en 12 pulgadas a partir del que encontramos. También otra columna constituye la longitud efectiva del gas, la longitud de costura a costura del gas, también la longitud efectiva del líquido y la longitud de costura a costura del líquido. Y por último tenemos la relación longitud de costura a costura sobre el diámetro. Esta relación nos determinará el mejor dimensionamiento que usaremos en nuestro separador. Ahora tenemos el cálculo del diámetro de las boquillas de entrada y de salida de gas y líquido. El diámetro de la boquilla de entrada y de salida dependerá de las tasas de gas y petróleo a condiciones de operación. De acuerdo a los datos, el caudal de petróleo estará dado en barriles de petróleo por día y el caudal de gas en millones de pies cúbicos por día. Entonces el caudal de gas en la boquilla estará dado por el caudal de gas que multiplica el peso molecular por la gravedad específica del gas, dividido para las constantes de conversión de unidades por la densidad del gas. Todo esto para que este caudal nos quede en pies cúbicos sobre segundo. También tenemos la densidad de la mezcla, que estará dada por el caudal de petróleo que multiplica la densidad de petróleo más el caudal en la boquilla por la densidad del gas, dividido para el caudal de petróleo más el caudal de gas en la boquilla. Luego tenemos la velocidad de la boquilla. La velocidad máxima permitida es de 30 pies sobre segundos. Si es mayor, se trabajará igual con 30 pies sobre segundos. Esta estará dada por 80, que divide a la densidad de la mezcla elevada a la 1/2. Esto para que esta velocidad nos quede en pies sobre segundos. Ahora encontraremos el diámetro de la boquilla, que es básicamente el dimensionamiento de la boquilla. Este estará dado por 4, que multiplica al caudal de gas en la boquilla, más la constante que multiplica al caudal de petróleo. Todo esto dividido para pi, que multiplica a la velocidad en la boquilla. Y por último extraemos la raíz cuadrada a estos términos y obtenemos el diámetro de la boquilla en pies. Ahora continuaremos con el diámetro de la boquilla de salida de la taza de gas a condiciones de operación. Para ello, la velocidad en la boquilla del gas estará dada por 80, que divide a la raíz cuadrada de la densidad del gas. Luego extraeremos el diámetro de la boquilla de salida de gas. Este estará dado por 4, que multiplica el caudal de gas en la boquilla, que divide a pi, que multiplica la velocidad del gas en la boquilla. Este diámetro estará dado en pies. Ahora obtendremos el diámetro de la boquilla de salida de la taza de líquido a condiciones de operación. La velocidad para la salida de petróleo está entre 1 y 3 pies por segundo. Se trabaja con el valor de 2 pies. Entonces, el diámetro de boquilla en la salida de petróleo estará dado por 4, que multiplica la constante, y esta que multiplica a su vez por el caudal de petróleo, dividido para pi, que multiplica la velocidad en la boquilla del petróleo. Todo esto le extraeremos la raíz cuadrada y obtendremos el diámetro de la boquilla en pies.